Un saludito muy especial a todos nuestros oyentes y los que nos siguen a través de este programa Rostros de Fe, que se origina cada 8 días y que ustedes tienen la oportunidad de verlos en diferentes horarios a través de este canal Safari Televisión. Siempre lo producimos con la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de aquí de Marinilla. Un saludito a Monseñor Iván Cadavid, quien les habla el Padre Guillermo Aristizábal. Hemos venido trabajando fuertemente desde el mes de septiembre en la Palabra de Dios. Vimos todo el Antiguo Testamento. Ahora 8 días introducimos un poquitico con el Evangelio de San Lucas, teniendo en cuenta la fecha que estábamos celebrando en esos días de San Lucas. Y hoy vamos a tratar de finalizar todo el contexto del Nuevo Testamento. Además, vamos a hablar de varios temas importantes. Ustedes saben muy bien, seguramente ya han escuchado, que nuestra parroquia, el Sagrado Corazón de Jesús, cumplirá el próximo año 50 años de servicio a la comunidad. Y en los diferentes programas vamos a irle contando esa historia y ese devenir y ese trabajar que hemos hecho, o historia de la salvación que hemos hecho juntos a través de nuestra parroquia. También vamos a resaltar un poquitico la encíclica que el Papa nos ha dado, o ayer fue pública, que justamente es sobre el Sagrado Corazón de Jesús, y seguramente vamos a trabajar en todo lo que nosotros conocemos como el jubileo, que vamos a recibir muchas gracias y es diríamos nosotros, es una dádiva grande de la Iglesia que nos da a través de nuestra Iglesia Católica. Así que le damos la bienvenida a Monseñor Iván y quiero que les vaya contando a la gente sobre esa nueva encíclica, sobre los 50 años, para entrar ya en tema sobre este segundo bloque del Nuevo Testamento. Sí, gusto en saludarlos, queridos hermanos, desde sus casas llegamos con una palabra de ánimo, una palabra de aliento en nuestra vivencia de la fe. Este programa se llama precisamente así, Rostros de Fe. Queremos personas muy creyentes, con una fe muy comprometida, y para eso este programa pretende ser una ilustración de nuestra fe y una animación para que seamos cada vez mejores creyentes. Decía el Padre Guillermo de una fecha que no se puede olvidar para el año entrante, el 18 de enero, sábado, vamos a tener la gran celebración de nuestros 50 años de existencia como parroquia. La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús fue creada por Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que era el obispo diocesano, y su primer párroco fue el Padre Alberto Henao Valencia, sonsoneño. Tenemos la historia de la parroquia enriquecida con el trabajo apostólico de muchas personas, laicos, que se preocuparon por crear la parroquia, sacerdotes que la han apacentado a lo largo de estos 50 años. Son 12 párrocos que han tenido la ocasión de orientar esta comunidad y cerca de 40 vicarios parroquiales que han venido aquí a trabajar en distintos periodos de su historia. Vamos preparándonos desde ahora para esa fecha tan importante, 18 de enero, fiesta de los 50 años de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Y ayer el Papa nos sorprendió con una carta. Una encíclica es una carta que el Papa dirige a toda la humanidad. Y el tema de la carta, de la encíclica, que el Papa tocó ahora, es el tema del Sagrado Corazón de Jesús. Dice, el corazón humano y divino de Jesucristo. Y la encíclica en latín, que es como se llaman todas las encíclicas, se llama Dilexit Nos, que quiere decir nos amó. El corazón de Cristo nos amó. Vamos a tener la oportunidad del año entrante de trabajar esta encíclica, de conocerla, de profundizarla y de entender todo el amor que el Sagrado Corazón tiene por nosotros. De manera que desde ahora los invitamos a que la puedan bajar de internet y mirar, leer, así ir leyendo por capítulos o por numerales,
para que se vayan enterando de esta carta que el Papa nos mandó a todos. Y vamos a entrar, decía el Padre Guillermo, a considerar lo que nos falta del Nuevo Testamento. Ya vimos el Antiguo Testamento, hicimos un resumen de los libros del Pentateuco, de los libros históricos o narrativos, de los libros sapienciales, de los profetas, y la semana pasada nos introdujimos al Nuevo Testamento, pero como era el día de San Lucas, el 18 de octubre, entonces nos dedicamos más que todo al Evangelio de San Lucas, ni siquiera al otro libro de San Lucas que es tan importante, los Hechos de los Apóstoles. Hoy queremos recoger todo el Nuevo Testamento y darle una mirada muy panorámica, empezando por los Evangelios. Padre Guillermo, cuéntanos un poco de los Evangelios. ¿Cuáles son los Evangelios? ¿Cuál es como la temática que ellos tratan y qué importancia tienen para nosotros? Bueno, como Monseñor introdujo, vamos a mirar los 4 evangelios que nosotros bien lo conocemos, en su orden: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y nosotros, como Monseñor decía, tuvimos la oportunidad de hablar bastante sobre el evangelista San Lucas. Hoy vamos a tratar de sintetizar los otros 3 evangelistas: Marcos, Mateo y Juan. El autor de Marcos es conocido conoció a Jesús como compañero de viajes de San Pablo y de Pedro en Roma. Mateo es el apóstol que nosotros conocemos como Leví, de origen judío, conoció a Jesús, experto en las tradiciones judías. Lucas, de origen griego, compañero de San Pablo, acuérdense que decíamos que era médico. Y Juan, varios autores del círculo de Juan siempre nos han dicho que era el amigo de Jesús. Los 4 evangelistas tienen un símbolo: Marcos el león, la voz que clama en el desierto; Mateo el hombre ángel, insiste en la humanidad de Jesús; Lucas el toro, referido al anuncio del nacimiento de Juan el Bautista; y Juan el águila, por sus expresiones simbólicas elevadas. ¿Para qué fueron escritos estos evangelios? Marcos, para los cristianos de tradición judía de la ciudad de Roma. Luego Mateo, una comunidad de tradiciones judías en la zona de Oriente Medio. Lucas, cristianos de origen no judío de mentalidad griega. Y Juan, una comunidad multitécnica en la zona de Asia Menor. El núcleo, más o menos en lo que entraron los evangelistas: Marcos, en el reino de Dios, su propuesta de volver a Jesús, el hombre como tal. Mateo, el reino de Dios, Jesús es el maestro, el que da cumplimiento a las profecías. Lucas, el reino de Dios, que es amor, solidario. Jesús, el hombre bueno. Y Juan, Jesús es el rostro de Dios, su palabra, ejemplo de amor. Y nosotros lo hemos dicho, que el amor siempre de una manera incondicional. Es más o menos así, abuelo de pájaro, las temáticas que tratan los 4 evangelistas. ¿Con qué fin se escribieron estos 4 evangelios? Solamente vamos a sintetizar con lo que nos escribió el mismo evangelio San Juan, que nos lo da en uno de sus evangelios. Dice: este discípulo que da testimonio de estas cosas y lo ha escrito, y nos consta su testimonio que es verdadero. Quedaron escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en Él. Se escribieron para ser leídas en privado y proclamadas en la liturgia y en las asambleas de los creyentes, para ser anunciadas a todos los hombres y mujeres de buen corazón. Más o menos con esto podemos decir así, abuelo de pájaro, a nivel general, de qué tratan los evangelistas. Los evangelios. Sería muy bueno que Monseñor, que tiene tanto conocimiento de los evangelios, nos fuera contando uno a uno un poquitico más, diríamos, en grosso modo, de toda esa teología que nosotros también queremos aprender. Pues sí, los evangelios son muy familiares para todos nosotros, porque en todas las Eucaristías
siempre proclamamos el Evangelio. Siempre hay un Evangelio que proclamamos de pies, con una actitud muy respetuosa, y generalmente las homilías, las predicaciones, están también centradas en el Evangelio. Por eso es tan importante conocer los Evangelios. Yo digo que la mayoría del pueblo cristiano conoce los Evangelios, que no sabe citarlos, que no sabe en qué capítulo está tal cosa o tal otra, pero conocemos los pasajes de la infancia de Jesús, la predicación de Jesús, de muchos milagros. Hemos oído la lectura de muchos milagros, de muchos prodigios obrados por el Señor. Es decir, los evangelios nos resumen la vida de Jesús. Si uno quiere saber quién era Jesús, necesariamente tiene que ir al evangelio, tiene que ir a los evangelios a descubrir quién era Jesús, qué fue lo que hizo, cuál fue su misión, cómo vivió su tarea de enviado del Padre y sobre todo cómo nos redimió con su muerte y con su resurrección. De manera que decir evangelio es decir Jesús. Jesús es el centro del evangelio, de la predicación de la Iglesia, del Nuevo Testamento en general, y es la última y definitiva palabra que Dios nos dio cuando se nos reveló, cuando se nos manifestó. Entonces creemos en que los evangelios constituyen el centro de nuestra vida cristiana, de nuestra profesión de fe, de nuestra predicación y de la misión que la Iglesia realiza en todo el mundo. Todos ellos son importantes, todos ellos son valiosos. Cada uno tiene sus insistencias, sus énfasis, pero todos son valiosos. Y ellos recogen apenas una partecita muy pequeña de lo que Jesús enseñó. Tanto que San Juan, que acaba de citar el Padre, en ese capítulo 21, dice: si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo y enseñó, todos los libros del mundo no bastarían para contenerlos. O sea, son muchas las cosas que hizo Jesús, muchas las cosas que enseñó a lo largo de esos escasos 3 años de ministerio público. San Juan es un poco antioqueño, un poco exagerado cuando dice que no cabrían los libros en el mundo, pero era para expresar que realmente los evangelios son apenas un pedacito, una síntesis de la vida de Jesús, y que hay que abrir mucho más el espíritu para conocerlo profundamente. Bueno, entonces, como Monseñor decía, ustedes mismos lo saben muy bien, que tenemos que pensar en 2 cosas importantes. Primero, en lo que nosotros conocemos, la tradición oral, que es lo que la Iglesia empezó a hacer primero a través de sus discípulos, de sus apóstoles, y que se fue esparciendo el Evangelio por todo el mundo. Y luego, concretamente, ya los evangelistas que nos lo sintetizaron, y los diferentes autores cristianos que nos lo sintetizaron en lo que nosotros conocemos como los 4 evangelios o los diferentes libros de la palabra de Dios, que ya hemos dicho que son 73, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Entonces vamos a mirar un poquitico, Monseñor, también. Nosotros hablamos de los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, como evangelios sinópticos, que hablamos que más o menos se tiene la misma temática. ¿Por qué eso? Y que la gente sepa un poquitico, digamos, de dónde, diríamos nosotros, es el tronco central con el cual se escribieron estos libros. Y luego un poquitico de San Juan, que nosotros conocemos que la temática fue totalmente diferente, ya para introducirnos hacia el Nuevo Testamento con los demás libros que nos trae la palabra de Dios. Si por ejemplo, allí en la esquina, en este momento, sucede un accidente de tránsito, inmediatamente encontraríamos varias versiones de ese accidente. Una persona diría un aspecto, otra diría otro, otra diría que la culpa la tuvo tal conductor, etc. Y es el mismo hecho fundamental, pero cada persona lo ve distinto y lo narra distinto. Eso es lo que pasa con los evangelios, porque si son sinópticos se llaman así porque se pueden, digamos, escribir todos en columnas
y comparar uno con otro, porque trae muchos pasajes paralelos, muchos pasajes que trae Marcos los trae Mateo, muchos que trae Lucas, Lucas lo trae también Marcos, etc. Y entonces dirá uno, ¿y por qué hay tantas diferencias en las narraciones? A veces se dicen una cosa, a veces otra. Pues por eso que dijimos, porque cada uno tiene su percepción. Y además, como todo esto se fue contando en esa época teníamos simplemente la tradición oral, básicamente, la escritura era muy poca, la gente que sabía escribir era poca, entonces casi todo se hacía oralmente, se iba transmitiendo de generación en generación. Los papás lo enseñaban a los hijos a los nietos, y les iban enseñando hasta llegar a un texto que se publicó y que se dispersó por toda parte, el Evangelio. Entonces, por eso es que hay diversas cosas en Mateo, en Lucas y en San Marcos. Cada uno tiene su versión de las cosas, cómo sucedieron los acontecimientos, pero en el fondo la verdad es la misma, la realidad es igual, cambian los detalles, cambian a veces los personajes, cambian los lugares, pero no cambia el núcleo central del mensaje del Evangelio. Eso podríamos decir que es una buena explicación de por qué los Evangelios no son uno solo, sino varias versiones que nos entregaron los que dieron la tradición oral. O sea, los que recibieron de Jesús el mensaje y lo fueron transmitiendo, y en esa transmisión también se pierden muchas cosas, se enfatizan otras que no son tan importantes y se pierden detalles fundamentales. Eso es, digamos, un resumen de lo que podríamos decir nosotros hoy acerca del Evangelio. Lo importante es que lo leamos, que lleguemos al texto evangélico, que oremos con el texto evangélico y que tratemos de comprender cada vez más el mensaje de Jesús que está escrito en esos textos. Y también nosotros decimos un poquitico más referente a los evangelios sinópticos, que el uno está especializado en lo que nosotros conocemos la infancia de Jesús, como es el caso de Mateo, el otro está más metido, como el caso de Lucas, toda la parte de María, nos cuenta muchísimo toda la parte mariana, ya lo decíamos en el programa pasado, y así sucesivamente. Juan es más, desde su experiencia personal, es más dedicado a lo que nosotros conocemos como el amor, especialista en el amor. En fin, cada uno tiene una especialidad. Ya hablamos un poquitico de los que nosotros conocemos en los evangelios sinópticos. Ahora vamos a dar una palabrita sobre el evangelio de San Juan. También es bueno, monseñor, decir por qué Juan, diríamos, no está entre el grupo de los sinópticos y por qué él toma una temática totalmente aparte o especial para hablarnos a nosotros de esa temática tan importante como es el amor. Sí, podríamos decir que el autor de Juan, sea quien sea, todavía los especialistas no se ponen muy de acuerdo para decir quién fue el que escribió el Evangelio o quiénes, si es de pronto una composición comunitaria. Pero lo claro es que el Evangelio de San Juan se escribió mucho después. Los Evangelios de Marcos, Mateo y Lucas surgieron hacia el 70, ya estaban todos configurados más o menos. Y el Evangelio de San Juan va a aparecer muy cerca del año 100, o sea, con una distancia grande. Piensa uno que el autor de Juan leyó los Evangelios y vio que había muchos pasajes importantes que no habían sido incluidos en esos Evangelios. Y entonces se decidió una obra que tuviera unos contenidos más importantes, más conocidos por la comunidad, pero que no se habían consignado en los Evangelios. Entonces San Juan hace su propio Evangelio con unos temas muy específicos sobre Dios, sobre el misterio de Dios, de la palabra de Dios, del amor de Dios. Y trae unos signos fundamentales que desarrolla, unos milagros grandes que él narra y de los que saca una doctrina muy especial. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro, la curación del ciego de nacimiento, las bodas de Caná, la multiplicación de los panes y el discurso del pan de vida, etc.
unos temas muy específicos, muy propios del evangelista, que los desarrolla con mucha propiedad y con mucha profundidad. Por eso es un teólogo. A Juan se le conoce como el evangelista teólogo, el que conoce más profundamente y nos da a conocer a nosotros el misterio de Dios. Qué bueno, pues ahí nos damos cuenta nosotros de la riqueza de la palabra de Dios y nos damos cuenta de la riqueza de su espíritu a través de nosotros, que tanto nos va a insistir o nos insistió Pablo. Monseñor hablaba de los símbolos que trabajó San Juan, y yo quisiera que no dejáramos pasar sobre todo otros que también son muy importantes. Monseñor decía del pan de la vida, también hablaba de la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, el buen pastor, de la resurrección, él como camino, verdad y vida, como la verdadera vida. Todo ese anuncio cristológico que ocupa un lugar central en San Juan, y el envío del Hijo, que fue para la salvación de todos los hombres. Mire, diríamos nosotros todo lo que tenemos para leer, y yo también les insisto como Monseñor, ustedes la han escuchado varias veces, no solamente que escuchen ustedes palabras bonitas, sino que además sepan ustedes la riqueza de la palabra de Dios, y en la medida que vayan viendo los programas, en esa misma medida también tomen la palabra de Dios, la lean. El orden para leer los evangelios no importa, pero sí importa que ustedes se introduzcan y se metan en toda esta temática tan importante para nosotros. Los seguimos invitando para que este programa llegue a sus corazones y sigan abriéndose a Dios a través de su Divino Espíritu, que Él siga tocando corazones. No se olviden nuestra invitación, que vamos a estar en la celebración de los 50 años. No solamente vamos a estar el 18, sino que desde la primera semana de noviembre vamos a estar visitando los hogares en las diferentes veredas. También vamos a estar en el pueblo y van a haber muchísimas actividades durante el año 2025, no solamente por la invitación que nos hace el Papa para celebrar el jubileo, sino también por los 50 años que queremos nosotros resaltar todo ese trabajo que se hace en parroquia. Es poco el tiempo, pero sería bueno, Monseñor, para sintetizar el programa, que entremos un poquitico en lo que no hablamos el programa pasado, de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que es lo que nosotros conocemos, toda la constitución de la Iglesia y ya el inicio de la obra de Pablo. Sí, habíamos prometido que hoy íbamos a ver todo el Nuevo Testamento, muy en resumen, pero nos quedamos centrados en los Evangelios. Y eso no es problema porque realmente es el centro de la Biblia, son los Evangelios. Yo creo que vale la pena esperar un poco para que dentro de 8 días, en la próxima entrega, podamos ver los otros libros del Nuevo Testamento, comenzando por los Hechos de los Apóstoles, que es libro escrito por San Lucas también. Pero nos parece muy importante conocer las cartas de San Pablo y de los otros apóstoles. Esas cartas las leemos casi todos los días en la Santa Misa también. Se van leyendo en orden a lo largo del año litúrgico. Vamos a conocer esas cartas. Son 14 cartas y contamos pues también allí la carta de los Hebreos. Y están también las cartas de San Juan, que son 3, las cartas de San Pedro, que son 2, una carta de Santiago y una carta de Judas, de San Judas, y finalmente el libro del Apocalipsis, que es como la corona de todo eso. Tendremos la ocasión en la semana entrante, si Dios quiere, de meternos más en ese Nuevo Testamento, que al fin de cuentas es nuestro evangelio cotidiano. Bueno, agradecemos a ustedes y a Safari Televisión, que hace posible que nosotros lleguemos a sus hogares. La bendición. Y seguimos creciendo en la fe a través de este programa tan lindo que Dios nos regala a través de nuestra parroquia. A Monseñor Iván, a cada uno de los camarógrafos que hacen posible a Safari Televisión, un feliz y bendecido día. Dios los bendiga.